Bueno, buenas tardes a todas. No sé si me escuchan bien. ¿Me están Sí, te escuchando? escuchamos bien, sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, me dieron un tema, pero espectacular, y me encantó la cita que eligieron porque fue, pero súper. Revisar y repasar y yo la verdad que le pondría a este mensaje el nombre de reivindicando a Esaú, ¿no? Porque la verdad es que fue tremendo lo que el Señor me fue mostrando a medida que íbamos preparando y buscando. Pero antes, bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero necesito compartir la pantalla. No sé si la puedo compartir así ahora mismo y ustedes ven. Discúlpame, ahí te habilito, Sarita. Vale, vale. Ok, No, ahí listo, ahora está, sí. perdón, listo, sí, 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 era yo la que estaba retardando el lock, perdón. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir compartiendo la palabra del Señor juntas, ¿sí? Yo tengo que admitir a alguien acá, parece que sí. Bueno, muy bien. Primero vamos a orar, ¿sí? Le vamos a pedir al Señor que, que podamos escuchar su voz, ¿sí? Todas estamos habilitadas para poder enseñar la palabra de Dios, porque todas tenemos a su Espíritu Santo que nos revela sus cosas y sus verdades a nuestro corazón. Los designios del Señor quisieron que esta vez yo estudiara este tema, y fue de mucha bendición para mí poder analizar este tema del perdón, que uno lo puede estudiar y puede ver desde distintos planos, pero poder mirarlo a través del prisma de la vida de Esaú fue, pero no sé, fantástico. Así que vamos a orar, voy a orar una vez más, para poder escuchar su voz. Una oración corta y simple. Señor, te damos las gracias en esta mañana, allí en Argentina, por poder estar juntas, Señor, yo desde aquí, desde 15.000 kilómetros de distancia. Gracias por la invitación de las hermanas, gracias por haber pensado en mí para poder compartir esto que nos quieres enseñar, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a escuchar tu voz y que podamos estar espiritualmente listas para poner en práctica todo lo que esta mañana estemos escuchando. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, muy bien. Eh, el tema, a ver, me voy a ir acá. Acá. Bien. El tema es liberar al ofensor, confrontar sin ofender. Pavada de tema, chicas, impresionante. Y uno podría llegar a decir, bueno, vamos a hablar del perdón. Pero es que no solamente vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con el perdón. Y yo busqué 3 palabras claves para... Ahora te muteaste. Muteaste, Sara. ¿Ahora me están escuchando? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, busqué 3 palabras claves y hay una cuarta, pero esa la vamos a ver al final. Una palabra es ofender, ¿sí? Hacer que una persona se sienta despreciada o humillada por acción o actitud de alguien. La otra palabra es culpa, que es la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. También es un sentimiento de responsabilidad por un daño causado, ¿sí? Fíjense que por un lado está el que culpa, ¿sí? Imputación a alguien de una determinada acción, ¿sí? Estoy enferma por tu culpa, no tengo plata por tu culpa,
me va mal por tu culpa. Pero el otro significado, es lo que siente el culpable, ¿sí? El sentimiento de responsabilidad por un daño causado. ¿Sí? Yo no sé, en esta mañana no nos conocemos, ustedes no me conocen a mí, yo no las conozco a ustedes, así a nivel amigas, a nivel personal, a nivel trato, cada una sabe frente al Señor cómo se siente esta mañana, pero la verdad es que yo cuando buscaba estas definiciones pensaba, bueno, puede haber en nuestro grupo alguien que esté culpando a alguien, y también puede haber en nuestro grupo alguien que se esté sintiendo culpable. ¿Sí? Entonces vamos a dejar esta palabra culpa así como con una estrellita amarilla, ¿sí? Ahora en el principio para después volverla a agarrar. Y la otra palabra clave es la palabra perdonar, ¿sí? Y perdonar significa olvidar, una persona debe olvidar la falta, o olvida la falta que ha cometido otra persona contra ella, o contra otros. O también tiene que ver con no guardarle el rencor, ni castigarla por esa falta, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene con ella, ¿sí? Yo creo que la palabra perdonar, el perdón, yo no sé si todas las que estamos acá conocemos al Señor como nuestro Salvador. ¿Hay alguien que no le conozca al Señor? Que me levante la manito. Pero si todas le conocemos, creo que no hace falta que se explique el concepto de perdón, ¿no? Porque para llegar a donde hoy estamos, debimos haber pedido perdón. Debimos haber pasado por un proceso de reconocimiento de faltas hacia Dios, por un proceso de culpa y por un proceso de entendimiento de que Dios es nuestro perdonador y a raíz de eso es nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces creo que el concepto de perdón para nosotros íntimamente está bastante masticado, ¿no? Desde que empezamos con el Señor en nuestro camino, trabajamos el tema del perdón. Pero bueno, así y todo, y con todo ese trabajo que tenemos del perdón, seguimos experimentando ciertas situaciones. Situaciones que básicamente tienen que ver con esta palabra, que es culpa. ¿Sí? Y las hermanas me propusieron un texto que es Génesis 33 del 8 al 11. Pero para enganchar con Génesis 33 del 8 al 11, tenemos que revisar un poquito la historia de dos personas, ¿sí? En este caso, esas dos personas son Esaú y Jacob, ¿sí? Pero vamos acá. Y vamos a revisar la vida un poquito de estas dos personas. Estas dos personas son dos hermanos gemelos, ¿sí? Y es extremadamente interesante la historia de ellos, ¿sí? Y si vamos a Génesis 25, 20, 28, yo quisiera que alguna de ustedes busque Génesis 25, ¿sí? Vamos a estar haciendo un recorrido de Génesis del 25 al 33, para llegar a una conclusión. La palabra de Dios no tiene desperdicio absoluto, ni siquiera en una coma. Así que vamos a aprovechar esta historia y todo lo que ha pasado entre estas dos personas, desde el principio. Entonces, en Génesis 25, 20, ¿alguien puede leer Génesis 25, 20? Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y el 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca una mujer.
concibió Rebeca su mujer, ¿verdad? Sí. Fíjense que Isaac se enamoró de Rebeca, pero Rebeca era estéril. Y Isaac tuvo que orar por esos hijos, ¿sí? Y dice que Dios lo escuchó. Es muy interesante, ¿no? En este tiempo en donde a veces nacen tantos niños no deseados. Esa palabra, ¿no? Niño no deseado. Yo lo busqué, o no, este no era deseado, estaba fuera de mis planes. Triste, ¿no? Pero veía qué interesante cómo en este caso, ante una mujer que era estéril, que estaba imposibilitada de dar a luz, su esposo oró a Dios por ella. Y ella concibió. Y hay una perlita en esto, que lo vamos a tomar, y quiero que lo guarden, que por ahí no tiene que ver con el mensaje, pero es una perla tan preciosa. Y esa perlita la vamos a ver, comparando el versículo 20 que dice, Isaac era de 40 años. Y en el versículo 26, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer, el verso 26? Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Sí, perdón, yo puse 60 años, eran 20 años exacto. Bueno, eso después lo corrijo. 20 años, ¿sí? 60 años tenía Isaac cuando Rebeca dio a luz, ¿sí? Es decir, Isaac se casó con Rebeca a los 40, ¿sí? A los 40 años Isaac se casó con su esposa, y ella era estéril. La palabra no especifica si Isaac oró en ese momento, o oró a los 45, o oró a los 60, o oró a los 50. No lo dice, ¿sí? Pero yo calculo que este padre y esta madre deben haber orado desde que se dieron cuenta que no podían tener hijos, ¿verdad? Tal vez a los 42, a los 41, vaya a saber. Pero vamos a pensar que estuvieron por lo menos 20 años orando para el resultado de ese embarazo. Y ese resultado, acá donde dice el resultado es 20 años, chicas. Yo leí 70, 2 veces leí 70. El resultado de 20 años de espera y de oración por ese hijo, porque ellos oraban por un hijo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Bueno, pasó algo muy interesante. Resulta que Rebeca tenía grandes problemas en su embarazo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Sí? Yo no soy mamá, pero tengo muchas amigas y hermanas, y mi hermana misma, que me ha contado todo su sentir de su embarazo y demás. Y es algo muy, muy especial, ustedes lo saben si son mamás, no hace falta que yo se lo explique. Imagínense lo que sentía Rebeca con este ser luchando. Ella no sabía, ahí no había ecógrafo, no había nada que le pudiera decir, tenés 2 niños adentro. Pero ella se sentía tan mal que se quería morir. Dice, si esto de ser así, me quiero morir, dijo, ¿no? Entonces se fue a consultar a Dios. Y Dios le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Yo calculo que cuando Rebeca escuchó esa palabra de parte de Dios, como le pasó a Carol, se habrá sentido totalmente sorprendida. Y no habrá entendido nada. 2 naciones hay en tu seno. Habrá dicho, ¿qué tiene que ver esto con los dolores terribles que tengo yo en mi vientre? 2 naciones hay en tus senos, y el mayor en tu seno, y el mayor servirá al menor. Hasta ese momento Rebeca no comprendió, pero cuando dio a luz,
resulta que dio a luz 2 gemelos, obviamente, gemelos, 2. Dice que uno era muy velludo, y dice la Biblia que era pelirrojo, y que el otro estaba agarrado del pie de él, como luchando para salir primero, y era lampiño, ¿sí? Y más delicado, que ese fue Jacob. Ahí empieza nuestra historia. Entonces tenemos hijos por los cuales, cuyos padres oraron por ellos. Tenemos también una revelación de Dios a la madre, ¿sí? Porque Rebeca guardaba una verdad divina dentro de ella. Porque Rebeca, cuando nacieron esos gemelos, entendió de alguna manera eso de las 2 naciones y de que el mayor servirá al menor. Eso quedó ahí en el corazón de Rebeca. Y bueno, después la Biblia se despacha con otra parte de la historia, ¿sí? En donde vemos a un Esaú desinteresado de la cultura, de las bendiciones, de lo importante que significaba ser el primogénito. Era el primogénito porque había salido primero del vientre. Y se acuerdan la historia, ¿no? Llega cansado del campo y le pide al hermano que le dé del guiso que el hermano estaba cocinando, y el otro, ni lerdo ni perezoso, le dijo, bueno, vendeme tu primogenitura y yo te doy de comer. Y le dijo, bueno, si total me voy a morir, ¿para qué la quiero? Y le vendió la primogenitura. Así que ustedes van a leer en los comentarios un montonazo de opiniones, de expertos, de estudiosos, de bla, 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 lo que ustedes quieran. Pero acá pasó eso. Legalmente, ahora Jacob era el primogénito, porque el primogénito le había cedido el derecho. ¿Sí? Pudo haber sido una trampa, Jacob sabía que este iba a venir cansado y que lo iba a tentar, y entonces no sabemos, son todas suposiciones. Lo que pasó es lo que está escrito en la palabra y es lo que sabemos. Esaú dijo no estar interesado en ser el primogénito en ese momento. Bueno, esto nos puede llevar a nosotros, ¿no? Y tener mucho cuidado, porque somos nosotros depositarias de muchas bendiciones. Las bendiciones de mucha gente que ora por nosotros, las bendiciones directas de Dios a través de nuestra familia y todo lo que el Señor nos da. La bendición directa de tener salud, ¿sí? O de no tenerla, porque todo en el Señor es una bendición. Y tenemos que tener mucho cuidado de no rechazarla. Saben que figura en Hebreos 12 el hecho de que Esaú haya rechazado esa bendición, figura como algo nada bueno, ¿no? Voy a ir a Hebreos 12, que no me acuerdo la palabra, chicas. Así que hasta ahora vamos teniendo un panorama, ¿sí? De una familia que, mal o bien, dependía de Dios, ¿sí? Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sí? Ahí el escritor de Hebreo está hablando de la importancia de lo espiritual, de la vida espiritual, de las bendiciones. ¿Sí? Y bueno, y ahí se recuerda, ¿no? Después de siglos, se recuerda cómo Esaú había despreciado esa bendición que significaba ser primogénito. Que de hecho, en esta parte del mundo, en Oriente, esto sigue vigente, ¿sí? El primer hijo es el primogénito, es el que tiene todos los derechos, ¿sí? También sus obligaciones, pero es el que tiene los derechos, el que el día de mañana va a recibir el servicio del resto de los hermanos, ¿sí? El resto de los hermanos están para servir al primogénito.
Obviamente el primogénito cuenta con todas sus obligaciones, mantener a los padres, ayudar a la familia, es la cabeza y el que decide el día de mañana. Pero por eso mismo recibe tanta bendición. Entonces, esto es algo que hoy me preguntaban las chicas, ¿no? Es diferente, sí es diferente. A veces es como que estás adentro de la Biblia en algunas cosas, porque se siguen practicando. Y ojo que Pakistán no es Oriente Medio, no es Arabia, ¿no? Sin embargo, la cultura del Islam hace que todo eso se mantenga vivo. Bueno, al margen de lo que les acabo de comentar, esto de la primogenitura, ahí ya tenemos a un Jacob que legalmente era el primogénito. Después, Esaú comete algunas otras cosas que a los padres no le agradaron. Por ejemplo, casarse con mujeres cananeas. Él tomó como mujer a dos mujeres cananeas, ¿sí? Y eso lo vemos en el versículo 34 y 35. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Besamet, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba claro y establecido que ellos no tenían que tomar hijas si no eran de su propio pueblo, no tenían que tomar esposas si no eran de su propio pueblo. Y Esaú, bueno, se enamoró de las mujeres de la zona y se casó con dos de ellas. Bien, ahí ya tenemos un punto, un poroto en contra para Esaú otra vez. Y luego tenemos la parte culmine de todo este problema que hay entre estos dos hermanos, que es cuando Jacob arrebata la bendición de Esaú. Jacob arrebata la bendición de Esaú por consejo de su mamá, ¿sí? Su mamá escucha a su papá que va a bendecir a su hijo, a su primogénito Esaú, y entonces, bueno, ella toma acciones porque ella entendía que el mayor servirá al menor. Tampoco lo tenemos eso en la palabra, ¿sí? Explícitamente. Hay también millones de comentarios sobre las actitudes que Rebeca tuvo. También dicen que, claramente dice la palabra, que Esaú era el favorito de Isaac y Jacob era el favorito de mamá. ¿Sí? Entonces muchos dicen que por esa razón Rebeca accionó para que Isaac le dé la bendición. Otros dicen que Jacob actuó de muy mala manera, de forma sucia, no esperando que Dios realmente fuera el que le diera el lugar. Hay muchas cosas por decir, hay muchas cosas que podemos suponer y decir. Lo que la palabra dice es que Rebeca recibió una revelación, y lo que la palabra dice también es que Rebeca accionó para que su hijo menor fuera el bendecido como el primogénito. Lo demás es palabra de hombre y no de Dios. Pero al margen de todo esto, ¿qué pasa? Que surge un inconveniente, porque sí, claramente, para que Jacob tuviera esa bendición, tenía que mentir. Y ahí tenemos el problema. Desde Génesis 27 al 18 al 30, Jacob hace toda una escena siguiendo lo que la mamá le aconseja. Que se vista, que ella hace la comida, que a su esposo le gusta, le sirven el vino, ella va a buscar la ropa de su hijo Esaú, ¿sí? Y lo viste a su hijo Jacob con esa ropa. Ella le da la comida, ¿sí? Y ahí va Jacob y se presenta como Esaú a su papá. Y su papá, que no era ningún tonto, por más que estuviera ciego, de todas las maneras posibles, trató de probar y estar seguro de que ese que estaba ahí enfrente de él
era su hijo Esaú. Porque él dice en un momento, la voz es como la voz de Jacob, pero las manos, las manos, y el olor era de su hijo Esaú. ¿Qué pasaba? Que tenía, ¿se acuerdan, no? De la historia, y si no, después la buscan en Génesis 18 al 30, todo lo que ahí se lucubró, ¿no? Jacob disfrazado de Esaú con la mano y la parte del cuello con la piel de cabrito, para que su papá crea que realmente era quien no era. A partir de ahí, él recibe la bendición que era para Esaú. En realidad, esa bendición era para el primogénito. ¿Sí? Y si lo analizamos un poquito, Isaac sabía, como sabía Rebeca, cuál era la decisión de Dios. Pero Isaac prefería uno. Y se agarró de lo que vio. Su hijo Esaú, su preferido, su primogénito. Mucha tela para cortar ahí. La bendición era para el primogénito. El primogénito legal era Jacob. Y el hombre elegido por Dios era Jacob. Bien. ¿Qué pasa luego? Esaú descubre la situación, llora, ¿sí? Y le pide al padre una nueva bendición. Y el padre le dice, no tengo otra bendición. Entonces lo bendice a Esaú diciéndole que iba a ser un hombre de armas y que iba a andar por la grosura de la tierra y que un día cuando fuera fuerte se iba a liberar del yugo de su hermano. ¿Sí? Esa es la bendición que Isaac le da a Esaú, y Esaú no está conforme con eso, se pone a llorar, se grita, hace todo un problema, y dice que en el día del luto de su padre, él iba a matar a su hermano Jacob. Alguien lo escucha, se lo cuenta a la madre, y la mamá nuevamente aparece ahí en acción, y le aconseja a su hijo Jacob que se fuera a las tierras de su familia a buscar una esposa. Y entonces ahí vemos de nuevo cómo ahora sí Isaac lo bendice gratamente a Jacob en Génesis 28, 3 y 4, ¿sí? Le da una bendición preciosa, diciéndole que, bueno, que vaya a la tierra de sus parientes y busque una mujer conforme a lo que Dios quería. Y Esaú se queda ahí pensando y ve cómo su hermano obedece y se va de allí. En realidad también se iba por temor a que su hermano Esaú lo matara, ¿no? Pero él se va, obediente. Bueno, acá hay algo para rescatar de Jacob. Primero, que todavía estaba soltero y no había buscado mujer. Segundo, recordemos que son gemelos, ¿sí? Segundo, que ya estaban alrededor de los 40 y tantos, ¿sí? Él sabe que se tiene que ir, sabe que tiene que huir, pero no huye sin antes tener la bendición de su padre. Y no huye a cualquier parte, huye a donde su madre le dice, y a hacer lo que tiene que hacer, a buscar dentro de todo lo que implica su vida y su cosmovisión, a buscar una mujer del pueblo que tiene que ser. ¿Sí? Entonces ahí se va nuestro amigo Jacob, que Jacob sabe lo que significa, ¿no? Suplantador, porque estaba ahí agarrado del talón del hermano en el vientre cuando salió. Como yo soy el primogénito, ¿no? Finalmente lo consiguió. Se va a buscar una mujer, y bueno, ahí tenemos el capítulo 29, 30 y 31, en donde pasa las 1001 y tiene toda una gran familia con diferentes mujeres. Tenemos a Lea, a Rebeca, Sara, ¿no? Ay, perdón, Raquel. Lea, Raquel y sus siervas, que le dan 11 hijos en total, hasta que llegamos al capítulo 32. ¿Me van siguiendo? Estoy hablando un montón, espero que no se duerman, ¿sí? Bueno,
esperen que tenemos acá. Bueno, acá teníamos la foto de la venta de la primogenitura, ¿sí? A través de un plato de lentejas, de guiso rojo. Acá hay lentejas de muchos colores, ¿saben? Hay lentejas naranjas, verdes, amarillas, rojas, negras, y las clásicas lentejas marrones. Todas tienen sabores diferentes y se utilizan para comidas diferentes también. También me gusta esta foto porque luego Esaú, que significa, pasa a ser Edom, que significa rojo, color rojo, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, acá tenemos a nuestro impostor o nuestro suplantador, ¿sí? Una vez más, suplantando a su hermano. Y luego vamos a ver un poquito de esto y esto. Bien. Llegamos entonces a el capítulo 32 de Génesis. Y en el capítulo 32 de Génesis vamos a encontrarnos con un Jacob ya habiendo pasado 20 años, ¿sí? 20 años desde que se fue de la casa de sus padres. Un tipo que tenía 60, ¿sí? 20 años desde que se fue de la casa de su padre. 20 años que en Génesis 32 nos revela el corazón de un hombre que nunca en esos 20 años dejó de sentir culpa. Que hizo un montón de cosas, que trabajó, que Dios lo bendijo de una y otra manera, que negoció hasta con Dios, un montón de cosas. Pero en el fondo de su corazón nunca se olvidó de lo que había pasado entre él y su hermano y de lo que había hecho. Y eso lo podemos ver en Génesis 32, 3, 6 y 9, el 20 también. Los voy a leer. A ver si alguien quiere leer el versículo 6. Yo leo el 3, mientras ustedes lo buscan. 32:3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Número 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y el versículo 9. Y Y dijo dijo Jacob, Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, y que no se puede contar por la multitud. Imagínense, tenía un miedo terrible de que su hermano Esaú, después de 20 años, viniera contra él a asesinarlo. Párate un poquito en los zapatos de Jacob ahora. ¿Sí? Cerrá los ojos y párate un poquito en esa vida. 20 años. Y no estamos hablando de 20 años que tenía 10 y ahora tiene 20 y es un inmaduro. Estamos hablando de un hombre de 60 años. 20 años pasaron, ¿sí? Y él, al regresar a su tierra, está pensando que su hermano le va a matar. Y no solamente a él, a su familia. Terrible el temor que él sentía. Terrible la conciencia
de culpa que él tenía. ¿Sí? Él tenía un sentimiento de culpa que lo podemos ver en ese temor. ¿Sí? Y acá podemos parar un poquito. ¿Sí? Esto de liberar al ofensor, ¿no? Muchas veces la gente que nos lastima a veces no se da cuenta de lo que hace, a veces es premeditado, pero después se arrepienten. Muchas veces hay gente que nos ha lastimado, pero que nosotros, como estamos tan centradas en lo que nos hicieron, nunca vamos a poder llegar a entender cuánta culpa esa persona siente por lo que hizo. No sé si me siguen. En este caso, podemos ver en Jacob, ¿sí? Una persona que vivía sintiéndose culpable, vivió 20 años sintiéndose culpable, y tenía miedo por lo que había hecho a su hermano, ¿sí? Tenía miedo de que su hermano tome represalias. ¿Saben una cosa? En este mundo, en esa época y en esta época, las cosas se arreglan a través de la venganza, ¿sí? No, la cultura y la cosmovisión de los problemas acá no es, bueno, a ver, te pido perdón y ya lo arreglamos. No, no. Acá, ojo por ojo y diente por diente, como decía el Antiguo Testamento. Entonces era totalmente lógico que este señor estuviera pensando que su hermano Esaú iba a venir a matarlo, a él, y a exterminar todos sus campamentos. Tanta riqueza lograda. Pero le pasa algo especial esa noche a Jacob. Esa noche Jacob, y lo van a ver en el versículo 22 al 32, en esos versículos ustedes van a ver cómo, yo creo que es una de las partes más preciosas de la palabra de Dios. Cuando el ángel de Jehová lucha con Jacob, y él pasa toda una noche luchando con el ángel de Jehová, y cuando raya el alba le dice, no te dejaré si no me bendices. Y el ángel de Jehová, que sabemos que es una teofanía, que se llama teofanía a todo aquello que el ángel cuando se menciona el ángel de Jehová, se menciona la presencia de Dios, ¿no? Y lo bendice, y no solo lo bendice, sino que también le cambia el nombre, y le dice, no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Entonces, vemos que acá el Señor remueve del corazón de Jacob, aún en su nombre, ese estigma que lo persiguió toda la vida, el suplantador. ¿Sí? Su propio nombre le recordaba a Jacob día y noche que él era un suplantador. Y el Señor le cambia el nombre. Hay traducciones que dicen que su nombre, pues acá tengo a mi gatita que está luchando. El nombre Israel se puede traducir como príncipe con Dios, o el que lucha con Dios, o Dios lucha. Bueno, vaya la mejor de las traducciones para este hombre. Yo me quedo con príncipe con Dios. Porque a partir de ahí Jacob pasa a tener conciencia de quién era en Dios, y su corazón se transforma, y es liberado de ser el suplantador por Dios mismo. Ya él no era un suplantador, ya él ahora era un hombre que había sido tratado por Dios, y había cambiado en su corazón. Tal fue el cambio que cuando lo encontramos a Jacob en el versículo 33, vamos a leer un poquito el versículo 33. Uy, Tini, necesito que te corras, anda. Mi gata está operada y está con un problema, y entonces ahora se me vino encima, perdón, hermanas.
Fíjense, alguien que me lea el versículo 33, capítulo 33, 1, 2 y 3. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Fíjense lo que hizo ya Israel ahora, ¿no? Se inclinó a tierra. Inclinarse a tierra significa humillarse, significa darle al otro, ¿sí? Darle al otro el poder. Soy tu siervo, ¿sí? Vemos la misma escena cuando Abigail se inclina a tierra después de que David quisiera ir a matar a Nabal por lo que hizo. Y vemos la misma escena, creo que muchas veces en nuestra vida, cuando oramos con aflicción, esto de inclinarnos ante Dios, ¿no? En este caso es el mismo sentir, él se inclina ante su hermano Esaú, diciéndole, yo te reconozco como mi hermano mayor, yo soy tu siervo. Y es maravillosa la actitud que tiene Esaú. Porque dice el versículo 4, pero, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¡Qué maravillosa escena! ¡Qué sorpresa tan enorme para este hombre que había vivido 20 años siendo el suplantador! Que venga corriendo, lo abrace y lo bese. Es la misma escena, hermanas, que vemos también luego, más adelante, en José, cuando sus hermanos vienen y él al fin se da a conocer, si se acuerdan, y cuando dice, yo soy José, y llora, y los abraza, y se tira en sus cuellos, y los besa. Es la misma escena, la misma capacidad de perdón. Un perdón que ya había trabajado en la vida de Esaú. Esaú no venía con 400 hombres a matar a su hermano y a todo su campamento, a eliminarlo. Venía con otro sentir. Y claro, la palabra de Dios a nosotros nos cuenta toda la historia de Jacob y de todo lo que Jacob hizo en esos 20 años. Y nos da pocos datos de la vida de Esaú, porque claro, Esaú despreció la primogenitura, Esaú se casó con mujeres cananeas, a lo cual a Dios no le agradaba. Esaú hizo las cosas un poco mal a los ojos nuestros, pero sin embargo Esaú no dejaba de conocer al mismo Dios. Y probablemente ustedes, otra vez, vamos a suponer cosas, ¿sí? Hay quienes dicen que así como Dios le habló a Labán y le dijo que no lo toque a Jacob, puede ser que Dios le haya hablado a Esaú y le haya dicho que no lo tocara. Pero también hay otras versiones en donde se entiende que este hermano, Esaú, después de 20 años, nunca en 20 años tuvo que servir a su hermano menor, porque su hermano menor huyó y se fue. Y en esos 20 años Esaú construyó su propio patrimonio, por así decirlo. Él ahora era Edom, él tenía un territorio, cuando Jacob no tenía nada. Él tenía hijos, tenía príncipes, tenía la vida hecha, a diferencia de Jacob que estaba empezando, que los chicos eran chicos todavía, y que todavía no estaba establecido, estaba viniendo a la tierra, y él ya tenía la tierra. No necesitaba nada de su hermano, y ya había sido sanado de todo ese dolor, ¿sí? Dios le había dado también a él una bendición,
¿sí? La bendición que su padre le legó, ¿sí? Y le dijo, tendrás la grosura de la tierra, serás hombre de armas, y cuando estés fuerte saldrás del yugo de tu hermano. Se dio perfecto. 20 años más tarde, él ya no estaba bajo el yugo de su hermano. Al contrario, si su hermano quería, él lo podía proteger, ¿sí? Su hermano Jacob tomó otra decisión, se fue para otro lado. ¿Y cómo se reconcilian estas dos personas? Es muy bonito, además de ese abrazo tan conmovedor que vemos descrito en la palabra de Dios, en el versículo 33, en el capítulo 33, versículo 10, dice, y dijo Jacob, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Una de las costumbres que se tienen por estos lados es dar presentes. Cuando alguien va a tu casa por primera vez, o vos vas a la casa de alguien por primera vez, esa persona te da un regalo. Para dejar en claro que las cosas están bien entre vos y yo, si hubo algún problema o alguna discusión, se entrega un regalo. Esto es así también al día de hoy. Y es interesante cómo acá él le ruega a su hermano Esaú que recibiera todo ese ganado y todas esas cosas que él le había mandado, que era de hecho mucha riqueza lo que le estaba enviando. Y al final, si bien Esaú no necesitaba nada, en el versículo 11, si alguien lo puede leer, 11 y 12. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Bien, muy bien. Esaú lo tomó. Es como ahí queda saldada la deuda, ¿sí? Acepto tu presente, entiendo lo que estás haciendo, entiendo que te estás poniendo bajo mi tutela, y ahora las cosas están bien, ¿sí? No hubo tal vez un pedido de perdón, ¿sí? Pero sí lo hubo. Cuando... Denme un minuto que voy a sacar a mi gata de acá. Un minuto, perdón. Vení, mami. Vení. Anda a comer, anda para allá. Chao. Si no, no me va a dejar terminar, perdón. Vemos entonces acá a estos dos hermanos reconciliarse, ¿sí? Por un lado vemos el perdón explícito que Saúl está demostrando a través de ese abrazo fraternal. Y por el otro lado vemos cómo Jacob lo reconoce como si hubiera visto un milagro, como si hubiera visto el rostro de Dios, ¿no? Yo pensaba interesante que la noche anterior él se sintió como luchando con Dios, ¿no? Él estuvo ahí con el ángel de Jehová, y esto es muy interesante porque él tuvo una cercanía real con el Señor. Y después, al ver a su hermano de esta manera, él ve la transformación, ve la obra de Dios, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nos encontramos con personas que antes no tenían al Señor y que hoy lo tienen, las personas son distintas, ¿sí? Y podemos ver ese milagro del Señor en la persona, cómo cambió, cómo el Señor la transformó. Son milagros que el Señor hace. De alguna manera, el Señor también había trabajado en Esaú para poder perdonar a ese hermano que tanto le había quitado en apariencia, ¿no? Sin embargo, no dejó de ser el plan de Dios. Era el plan de Dios, tal cual se estaba forjando. Bueno, hasta acá llegamos con, a ver, tengo una foto, con liberar al ofensor, ¿sí? Esto de liberar al ofensor, esto de
de entender que el que me ofendió también siente culpa. Ese que me lastimó no tiene la conciencia tranquila. A ver, no somos ningunas santas. Mal o bien, en algún momento de nuestra vida hemos ofendido o lastimado, queriendo o sin querer a alguien, antes o después de conocer al Señor, ¿verdad? Entonces entendemos lo que es ser un ofensor. Lo tenemos clarísimo. De hecho, éramos un ofensor en los términos de Dios, antes de venir a Él. Y esta foto me maravilló, porque el ver el artista que hizo esta foto, ese sentir, ¿no? Ese abrazo, que yo creo que cada una de nosotras lo sintió cuando derramó todo su corazón al conocer al Señor, ¿no? Ese abrazo. ¿Y cuántas veces nos sentimos abrazadas, ¿no? Después de que buscamos ese perdón, esa reconciliación con nuestro Señor? Bueno, de la misma manera el ofensor se siente así, ese que nos ofendió, que nos lastimó. Yo creo que vamos a ponerlo en números, tenemos un 100% de ofensores hacia nosotros. Creo que por lo menos el 80% siente remordimiento, ¿sí? Y nos cuesta pensarlo, porque en realidad nosotras pensamos en la herida, ¿sí? Y no vamos a hablar de la herida, hay muchas formas de ofensas terribles, desde la discriminación por tu color de piel, hasta la discriminación por la ropa que tenés, hasta el abuso sexual cuando eras niña. Hay muchísimos tipos de heridas, de ofensas, ¿no? Crueles, dolorosas, inimaginables a veces. Por eso digo, podemos tener un margen de 100% de ofensores, pero yo creo que el 80% debe sentir culpa, porque estamos así diseñados por Dios, ¿no? Sentimos la culpa, nosotras mismas cuando hacemos algo mal, no solo sentimos la culpa y la necesidad de pedirle perdón a Dios, necesitamos pedirle perdón a la persona a la cual lastimamos de alguna manera, ¿verdad? Entonces esto de liberar al ofensor es muy importante, analizarlo, ¿no? Ponernos del otro lado de la cancha y decir, a ver, ¿cómo se estará sintiendo esta persona? ¿Y qué me pasa a mí? Porque si pensemos en Esaú, si Esaú se hubiera quedado pensando 20 años en matar a su hermano, no hubiera progresado en absoluto. No hubiera logrado todo lo que logró. Esaú se olvidó, Esaú perdonó y siguió su vida para adelante. Y tuvo su familia, y fue a buscar una mujer que le agradara a los padres, y tuvo sus hijos, y creó un reino, un lugar en donde estar, que es el reino de Edom. Que estaba situado, eso sí, lo busqué por acá porque me gusta un poco la geografía y lo quería mostrar. ¿Dónde están los mapas? Acá. El reino de Edom está en lo que ahora es acá, Amán, Jordán, Arabia Saudita. Toda esta parte era tierra de Esaú al final de la historia. Mientras Israel recién llegaba por acá, ¿sí? Y volvía a Betel, y después él salió de Berseba, se fue acá a Padán Aram, después volvió, ¿sí? Se encontró con el hermano, y después se estableció al principio por acá por Siquén. Mientras él se estaba estableciendo, Esaú ya tenía su propio dominio, ¿sí? No necesitaba más nada. Si Esaú se hubiera empecinado en perseguir a Isaac, a Jacob, y se hubiera envilecido en la amargura, nunca hubiera prosperado, nunca hubiera progresado. ¿Por qué es lo que nos pasa? Porque es una cuestión humana. Si nosotros estamos totalmente enfocados en lo malo, en lo que me hizo, en la amargura, dice la palabra de Dios que tenemos que tener mucho cuidado, dice en Hebreos 13,
que tenemos que tener mucho cuidado con la raíz de amargura en nuestro corazón, porque eso desata un mal tremendo sobre nosotros y sobre los que nos rodean. Lo vamos a buscar, porque ese versículo es muy importante. Hebreos 3. ¿Dónde estás? Raíz de amargura. ¿Alguien se acuerda del versículo que no lo encuentro ahora? Ay, se me fue. Lo quiero buscar sobre la lectura así rápida y no lo puedo encontrar. Pero bueno, en Hebreos 13 está el versículo que nos habla de la raíz de amargura y de que es muy importante cuidar nuestro corazón de esto. Hebreos 12:15. 12:15. 12:15. 12:15, gracias. Estuve convencidí, con razón no lo encontraba. 12:15. Sí, 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bien, ¿sí? Muchos sean contaminados. La raíz de amargura es terrible. Y esto de enfocarnos siempre en la ofensa que nos hicieron nos amarga la vida. Entonces es muy importante liberar a la persona, aunque no lo veamos, aunque no lo volvamos a ver en la vida, aunque esa persona no se entere que lo perdonamos, perdoná y sacate de encima la amargura, porque el primer beneficiado sos vos. Y después, esa persona también es beneficiada, ¿sí? Aunque por ahí no se entera, por ahí se muere antes, o por ahí se entera, como en el caso de Jacob, 20 años después, ¿sí? Se libera. Cuando Esaú abraza a Jacob, Jacob se siente libre de la culpa. Ya no era el suplantador, y ahora ya tampoco era el culpable, porque su hermano lo había perdonado. Y en ese abrazo él sintió ese perdón. Es muy importante liberar al que nos ofende. Esta foto también está muy buena. El artista que la pintó, la verdad que captó muy lindo. El versículo 33:5, que dice que después de que se abrazó a su hermano y lloraron, levantó su vista y vio a los niños y a las mujeres de Jacob, ¿sí? Y le pregunta, ¿no? ¿Estos quiénes son? Y Jacob le dice, haciendo referencia al Salmo 127:3, ¿no? La bendición de Jehová está en los hijos, ¿no? Y así lo vivían ellos, y así lo viven el día de hoy. ¿Saben una cosa? El mundo musulmán va en aumento. ¿Y saben por qué el mundo musulmán va en aumento? Va en aumento porque ellos tienen como designio de Dios tener hijos. Entonces, el mundo musulmán nunca se detuvo en generar eso que Dios les mandó hacer, que es hijos. ¿Sí? Mientras el mundo occidental, Europa prácticamente tiene una población de ancianos, ¿sí? No hay jóvenes, no hay criaturas, no hay hijos, no hay generaciones, ¿no? Habrán visto ustedes, por ejemplo, Italia, pueblos enteros que están muriendo porque no hay generaciones que continúen. Gracias a Dios Latinoamérica tiene otro sentido en ese sentido, pero el factor primordial por el cual el mundo musulmán crece es porque ellos entienden este versículo. Entienden que los hijos son bendición y bueno, el objetivo de un matrimonio es tener hijos, tener una familia. Listo, ese es el primer objetivo. Después lo demás depende de Dios. Bueno, al margen de este comentario les quería mostrar sí esta foto y ver cómo Esaú, ¿no? Se entera de todas las bendiciones que Dios le había dado a su hermano también. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto de
de esto de que es la cuarta palabra, que es confrontar. Confrontar sin ofender. ¿Sí? Bueno, en toda esta escena, en toda esta historia, no vemos a Esaú y a Jacob sacándose mano, digamos, como diríamos en Argentina, ¿no? No vemos cómo a un Esaú diciéndole, no, pero vos me engañaste el día que yo estaba cansado y me sacaste mi derecho a primogénito, ni vemos diciéndole, vos te hiciste pasar. No, no hay ahí una confrontación de pelea, ni siquiera hay una confrontación de decir, vos sos culpable, o el otro diciendo, yo te tengo que pedir perdón porque yo te robé la primogenitura, o yo te robé las bendiciones. No, no hay una conversación de tal magnitud en ninguno de los dos. Simplemente existe un perdón tácito. Existe un perdón tácito de parte del ofendido, de parte del agredido. Y el otro entiende eso y se libera. Qué importante, ¿no? Qué importante que si somos la parte agredida, seamos capaces de ejercer ese perdón. Qué sanador y qué lección de parte de Dios a la vez de la vida de estas dos personas. Es interesante cómo en el Padre Nuestro, ¿sí? El Señor en la oración que le enseña a los discípulos, cuando sus discípulos le piden que les enseñe a orar, Él les enseña el Padre Nuestro que todas sabemos, ¿sí? Que está en la palabra de Dios, bien marcado. Y una de las frases más impactantes es: perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y luego de enseñarles el Padre Nuestro, allí en Mateo 6, en el versículo 14 y 15, el Señor les explica y les dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor todavía no había sido crucificado, el Señor les está enseñando a perdonar. ¿Sí? Y lo importante, después aparecerá Pedro preguntándole cuántas veces tengo que perdonar, 70 veces 7, todo eso que conocemos, la importancia del perdón. Y si hay alguien que sabe de perdonar es el Señor, que cada día, al terminar el día, millones de nosotros vamos y nos inclinamos ante Él y le pedimos perdón por aquello que debíamos hacer y no hicimos, tal vez, o por aquello que hicimos mal y que reconocemos. Porque allá también en Primera Juan capítulo 2 está esto de que Él es nuestro abogado, ¿no? Y de que es importante reconocer nuestras ofensas y nuestras situaciones ante Dios lo más rápido posible. Entonces, la importancia de ejercer el perdón hacia el otro. Y luego tenemos el maravilloso verso en Colosenses 2, 13 y 14, que dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Nosotros estamos libres de lo que hicimos, de lo que hacemos y de lo que haremos. Está todo pagado en esa cruz. Esto no me habilita a ser una pecadora empedernida, esto me habilita a vivir en gratitud y a entender esto que pasó hace tantos siglos atrás entre Esaú y Jacob. A entender ese perdón que es un regalo, ese perdón en el que yo no tengo que hacer nada, que ya lo tengo, que soy consciente de que soy perdonada y por lo tanto me siento liberada y me siento parte de esa vida espiritual o tengo esa vida espiritual a través del Señor gracias a ese perdón maravilloso que Él ejerció una vez. San Juan
capítulo 13, del 14 al 18 en realidad, nos cuenta, ahí está el Señor sentado por la noche con un hombre llamado Nicodemo, que le hace un montón de preguntas, pero el Señor en este párrafo le dice cosas maravillosas, ¿no? Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le da a entender a ese Señor que estaba haciendo tantas preguntas lo que iba a pasar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, si hay alguien acá escuchando que no conoce al Señor Jesucristo, esta es la base, ¿sí? El Señor vino y murió en una cruz, ¿sí? Y con su sangre, el poder de su sangre, limpia el pecado de todo aquel, ¿sí?, que le acepta como su Señor y Salvador. El versículo 16 es maravilloso porque nos revela que tanto amó Dios a este mundo, que permitió que su unigénito Hijo fuera ese sacrificio, ese pago, ¿sí?, ese pago con sangre de los pecados de aquel que se presenta y se entiende, se reconoce como pecador ante Dios. Dios, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, te otorga el perdón. Ese perdón tan necesario, tan buscado, a veces tan torturante, porque venís arrastrando una culpa de tantos años. Dios está acá, hoy, para decirte, yo estoy a la mano, estoy a tu alcance. Contame lo que te pasa, liberate de tu culpa y aceptame como tu Señor y como tu Salvador. Yo espero que puedas, si estás viviendo un proceso de culpa, que puedas encontrarte con el Señor Jesucristo en este momento o cuando sea que escuches esto, y puedas entender que no necesitas vivir sintiéndote un culpable, que Dios está a la mano para perdonarte. Y también aquellas que somos ya sus hijas, no necesitamos arrastrar culpas. Y lo más importante, no necesitamos demorar el perdón que tenemos que dar. Porque las primeras en liberarnos cuando perdonamos somos nosotras. Y el otro que va a ser liberado cuando se entere de que ahora ya no lo odias, de que ahora lo amás, y lo amás a través del amor de Dios. Cuando lo abraces y beses su cuello en símbolo de perdón, entonces no sabes cuánta libertad ese ser va a sentir. Igual que le pasó a Jacob. Esto es lo que el Señor me mostró. Espero que nos sea útil a todas, que hayamos encontrado cosas interesantes en la vida de Esaú y en la vida de Jacob, y que podamos de alguna manera ser un poquito como ellos también, en la capacidad de buscar al Señor, de seguirlo y de estar ahí al pie del cañón para poder perdonar y para poder dejar de sentir culpa también, si es lo que nos está quejando. En el nombre del Señor, las dejo.